Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de Ria estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Ark Walker, Arco Amarillo vs. El multiverso caminante de las sombras 22 capítulo 5, Resident Evil, la primera bendición. Resumen, John queda atónito ya que no solo obtiene un sello misterioso que apareció más de lo que parecía, sino que también escucha las voces de sus amigos. Notas, ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. John se quedó paralizado mientras observaba con curiosidad y aprensión la misteriosa marca carmesí que ahora le marcaba el dorso de la mano. No podía comprender qué era lo que veía ni por qué ni cómo había aparecido de la nada, brillando y pulsando con un extraño poder que sentía resonar con su aura. Fue como si algo se le hubiera pegado al alma, creando una especie de conexión que jura haber sentido en el borde de su mente, y no sabía qué pensar. Claramente no era normal. Eso era evidente con solo una mirada. ¿Qué era esto?, pensó John, mientras acercaba la mano para examinar el extraño tatuaje. ¿Qué hacía? ¿Y por qué apareció de repente en el cómo? Los ojos de John se abrieron de par en par, como magia, similar a como había aparecido mágicamente en un mundo completamente diferente. ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿Estaban ambas cosas relacionadas? ¿Qué podría? John, ¿puedes oírme? John dio un salto y casi gritó al oír la repentina voz que no era la suya resonando en su cabeza. Lo obligó a mirar a su alrededor con nerviosismo, buscando al que hablaba, pero no encontró a nadie más que a los presentes. ¿Estaba oyendo cosas? ¿O finalmente lo había perdido? Tranquilo, John, no te estás volviendo loco. La extraña pero familiar voz dijo divertidamente, haciendo que John se estremeciera de nuevo. Espera, ¿te suena? Se detuvo al darse cuenta. No, podría ser, John. La atención de John volvió de inmediato a la situación frente a él al ver unos ojos plateados que lo miraban con preocupación. ¿Estás bien? John parpadeó ante la repentina pregunta y resistió el impulso de volver a mirar a su alrededor, con la equivocada idea de que encontraría a la supuesta diosa que le había hablado. Estoy bien, respondió inseguro, al notar que ninguno de los dos había reaccionado a la repentina voz. Soy el único que la oyó, pensó. Pero ante sus miradas inquisitivas, John no pudo hacer más que mirar tímidamente a un lado y toser torpemente en su mano. Sí, estoy bien. Es solo que, ha sido una noche agitada, ¿sabes? Lo cual no era una mentira del todo, se dijo. La comprensión brilló en los ojos de Ruby y del oficial llamado Meadow. Ambos asintieron y aceptaron sus palabras por los sentimientos que ellos mismos sentían también. Sí, así es, asintió Ruby con una sonrisa irónica. Aunque la noche aún no ha terminado. Desafortunadamente, suspiró Meadow. Buena parada, esta vez, John no se inmutó ni buscó a su alrededor la voz que se dio cuenta que realmente pertenecía a la autoproclamada diosa que conoció antes. Soy una diosa, pequeña mierda, sí, el mismo responsable de enviarlo a este mundo apocalíptico zombie. Muchas emociones invadieron a John en ese preciso instante, algunas más intensas que otras. Pero ante su secuestrador y la razón de su peculiar situación, la ira fue la más intensa y lo obligó a abrir la boca para darle un pedazo de su detener. La voz autoritaria de la diosa lo detuvo. A menos que quieras que te consideren loco, te recomiendo no hablar en voz alta, a una voz que solo tú puedas oír. John cerró la boca de golpe al mirar a Ruby y Meadow, encontrándolos conversando en lugar de concentrarse en él. Por extraño que fuera, no quería parecer extraño después de todo lo que habían pasado. Debía tener cuidado. No importa cuánto quiera gritarle a la diosa. Aún puedes gritarme si así lo deseas, John. No te negaré ese derecho. Solo recuerda que tenemos público presente. ¿Qué? Respondió John con torpeza, sin saber si lo hacía bien. Pero cuando un conjunto de voces completamente diferentes gritó a la vez por el enlace, John no pudo evitar un jadeo repentino ante la abrumadora sorpresa que lo invadió. Ajillo, amarillo, ¿me oyes? Cuando Tia pronunció esas palabras mágicas ante las miradas curiosas e inquisitivas de los participantes de su primera bendición revelada, no se decepcionó al presenciar la gran confusión y conmoción que invadió a su joven grupo de invitados. Pero cuando se hizo evidente que John podía oírla, estremeciéndose e incluso buscando su voz, bueno, una vez más, Tia no se decepcionó. De hecho, estaba muy satisfecha consigo misma, pues tras hablar con dicho chico, vio como casi todos los que estaban cerca del aspirante a caballero se levantaban de sus asientos y se gritaban unos a otros hacia la pantalla holográfica. Ajillo,
Todos observaron cómo la respiración de John se entrecortaba y sus ojos azules se abrían de par en par por la sorpresa al oír las voces colectivas que hacían eco de su nombre desde donde estaban. Quizás fue coincidencia, o quizás se debió a la marca carmesí que ahora lleva, pero cuando giró ligeramente la cabeza y sus ojos hicieron contacto con la pantalla de visualización como si pudiera verlos, esto los había impulsado a todos a unirse en una sinfonía de voces mezcladas que se gritaban unas a otras una vez más. Amarillo, ¿estás bien? Líder intrépido. Hola, muchacho vomitivo. Tienes que tener más cuidado, idiota. Las voces preocupadas y emocionadas de todos sus amigos parecieron ser mucho para el joven rubio, quien se estremeció ante el ruido colectivo que resonó en su cabeza. Nototia. Era comprensible. El sello acababa de aparecer y todas sus funciones aún no se habían integrado por completo en su nuevo huésped. Solo con tiempo, adaptabilidad y una firme determinación, John se acostumbrará a su nuevo don y podrá aprovecharlo al máximo. ¿Y qué potencial tenía?, pensó con alegría. Ella no podía esperar a que se desarrollaran todos los eventos caóticos. Esperen, chicos, intentó decir John mientras se llevaba una mano a la sien palpitante. ¿Qué? ¿Cómo están?, preguntó. Esperen, cálmense, son demasiado ruidosos. Al ver la clara tensión que era visible en su rostro, todos inmediatamente se calmaron y esperaron mientras las arrugas en la expresión de John se suavizaban y finalmente soltó un pequeño suspiro. John, dijo Pira en voz baja después, observando cómo su enamorado parpadeaba abriendo sus hermosos ojos azules, que no podía evitar amar tanto. ¿Estás bien, Pirra? El corazón de Pira se aceleró al oír cómo susurraba su nombre, como si no la hubiera visto en mucho tiempo y la anhelara. La sola idea bastó para sonrojar al campeón pelirrojo. «Wow, baja chica», bromeó Nora a su lado, obligando a Pira a cubrirse inmediatamente la cara avergonzada. Estoy bien», dijo John negando con la cabeza. «Solo, estoy muy confundido». ¿Qué pasa? ¿Cómo es que me hablan en mi cabeza? Espérate, ¿estás con esa diosa? Lo somos, confirmó Pira lentamente, apartando las manos de su rostro ligeramente sonrojado. Nosotros, ninguno sabíamos dónde estabas, John. Nadie pudo encontrarte y empezamos a preocuparnos. Pero justo cuando nos preparábamos para ampliar nuestra búsqueda, de repente nos encontramos aquí, en el mundo de Tia, cuidándote. Tia, preguntó John frunciendo el ceño. Espera, ¿qué quieres decir con que me estás cuidando? Significa que te hemos visto patear traseros de zombies, jaune, vitoreó Nora, interrumpiendo a Pira, quien se quejó de la enérgica chica. Siempre supe que eras la líder intrépida que conocía. Ren intentó controlar la energía de Nora. Me alegra volver a oírte, John. Me alegra que estés a salvo, a pesar de tus circunstancias actuales. Tia es la diosa que te secuestró, intervino Pira, respondiéndole a John mientras lanzaba una mirada sutil a dicha diosa quien fingió no haberlo notado. Te extravié, dijo Tia para justificarse. Te extravié, sin querer. Dije que lo sentía. Antes de que la normalmente amable campeona pudiera responderle algo que definitivamente no era nada amable, Ruby interrumpió rápidamente e intervino. Bueno, ahora lo único que importa es que estás bien, John. Y parece que ya podemos comunicarnos, lo cual es genial. Sin duda es algo, dijo Jan. Oye, ¿qué tal, vomitón? Veo que te has metido en un buen lío. A pesar de estar sumamente confundido por lo que estaba sucediendo, John no pudo evitar soltar un suspiro de desesperación al oír el apodo que su compañero rubio le daba tanto gusto. Nunca va a fallar en eso, ¿verdad? No, confirmó Jan con una sonrisa burlona. John parpadeó al oír la respuesta a sus pensamientos, olvidando por un momento que se los transmitían a sus amigos, que aparentemente lo observaban. No sé cómo me siento al respecto. Créeme, John. Nosotros tampoco nos sentimos muy cómodos con eso, empatizó Blake, quien lanzó una mirada de reojo hacia la diosa descansando. Claro, asintió Weiss, antes de lanzarle una mirada de reprimenda al rubio en la pantalla, a pesar de que no podía verla. Por mi parte, no tengo ganas de volver a oír tus pensamientos lascivos sobre nuestro instructor de combate, Ark. Hubo un momento en que John simplemente se quedó allí, con la mirada perdida mientras las palabras acusadoras de Weiss se grababan en su cabeza. Fue entonces cuando, avergonzado, se dio cuenta del momento exacto al que se refería, lo que le obligó a sonrojarse intensamente mientras tartamudeaba en defensa. Eso fue solo, no quise.
Su débil intento de excusar su comportamiento hizo poco para conmover la fría actitud de Weiss mientras lo miraba en la pantalla, disfrutando secretamente la forma en que él se inquietaba y se retorcía bajo su mirada que probablemente sabía que estaba sobre él. Weiss, no seas mala con John, regañó Ruby, mientras Weiss simplemente resopló y se cruzó de brazos. Solo le advierto que tenga más cuidado con sus pensamientos. Entiendo que no será fácil, ya que se supone que es un espacio seguro y personal, pero dadas las circunstancias, prefiero que John sea más consciente, le explicó a Ruby, antes de volver a centrarse en John con una voz mucho más suave. Solo ten más cuidado, John. John pareció vacilante y frunció el ceño al contemplar la advertencia de Weiss, pero antes de que pudiera dar su respuesta, una mano pequeña pero firme lo agarró del hombro y atrajo su atención hacia la mirada nuevamente preocupada del Rubí de este mundo. John, ¿estás seguro de que estás bien?, preguntó preocupada. Sé que han pasado muchas cosas, y entiendo que te pierdas un rato, pero, te necesito aquí conmigo. Elliot va a estar bien, solo necesita descansar. John por un momento estuvo confundido mientras parpadeaba ante el rostro preocupado de Ruby, su mente regresó a la realidad en la que se encontraba. No fue hasta que se dio cuenta de que había estado mirando hacia el cuerpo inconsciente de Elliot que comprendió la idea errónea que Ruby tenía mientras hablaba con sus amigos. Sí, estoy bien, negó con la cabeza e intentó sonreír levemente para tranquilizar a la chica mayor. Pero dada la mirada escéptica que le dirigió y el hecho de que él hiciera una mueca en lugar de sonreír, tuvo el efecto contrario. No, en serio, Ruby, estoy bien. Y tienes razón. Supongo que solo me preocupa un poco si Elliot se recuperará, eso es todo. John odiaba mentir, sobre todo sus amigos. Incluso si quien tenía delante era una versión alternativa de uno de ellos, el hecho seguía vigente y no le gustaba. Tampoco ayudaba que, por lo que le habían dicho, no fuera muy buen mentiroso. Realmente no eres John, murmuró Pira, mientras muchos otros sentían lo mismo. Ruby también pareció estar de acuerdo, pues simplemente lo miró con el ceño fruncido, sus ojos plateados alternando entre sus dos orbs azules antes de exhalar un pequeño suspiro por la nariz. Si tú lo dices. Ella le dio un suave apretón en el hombro y luego se giró para regresar hacia Meadow, que estaba sentado escribiendo en la computadora portátil. No creo que ella te haya creído, amigo, dijo Sam. ¿Crees?, dijo John secamente, mientras seguía al Segue de mayor antes de detenerse a medio paso. Espera, Sam también. John se sintió aún más confundido y un poco extraño tras ver al mono fauno de este mundo no hace mucho. Era extraño oírlo hablar en su propia cabeza. Sí, amigo. Neptune también está aquí. También Coco y Velvet, mencionó Sam. Yo, John, dijo Neptuno. Arco, fue el simple saludo de Coco. Hola, John, saludó Velvet tímidamente, ignorando la sonrisa burlona de su líder de equipo. Hola, Velvet, Neptune y Coco, saludó John un poco incómodo, pues la situación seguía siendo demasiado extraña para él. ¿Me pueden explicar qué está pasando? Ante la curiosa pregunta de John, todos se volvieron hacia la diosa dragón en busca de respuestas similares, quien, ante su mirada expectante, sonrieron con suficiencia mientras señalaban la marca roja brillante en el dorso de la mano de John. La primera bendición, comenzó, con sus ojos rasgados y carmesí brillando levemente. Es un sello bendito que se ha grabado en tu alma, John, y tiene múltiples usos para ayudarte en tus esfuerzos por el multiverso. Se golpeó la sien con un dedo escamoso. No solo sirve como enlace para establecer una forma de comunicación, sino que también, en realidad, su principal uso es, bueno, no entraré en detalles, pero ese John es tu única llave para regresar a tu mundo original. El joven grupo de estudiantes se quedó boquiabierto ante la revelación y miró la pantalla maravillado ante la marca carmesí impresa en el dorso de la mano de John. Dada la negativa previa de la diosa a detallar sus planes sobre cómo ayudaría a John, a pesar de explicar las limitaciones que tenía para lograrlo, muchos dudaban de si su afirmación era creíble. Ahora, al ver sus esperanzas manifestadas y la oportunidad de que John regresara a casa, despertó emoción y alivio en muchos de los amigos cercanos del caballero rubio. ¡Qué buena noticia!, dijo Ruby emocionada, quien, al igual que los demás, se sorprendió y se llenó de esperanza al descubrir el sello carmesí. ¿Oíste eso, John? ¿Quieres una forma de volver a casa? Gracias a Dios, suspiró Pira aliviada, mientras la opresión en el pecho se aliviaba un poco. Aunque aún no podía perdonar del todo a la diosa por poner a John en esta situación, se alegraba de que la mujer estuviera trabajando para rectificar su error. Ahora solo faltaba que John encontrara su hogar.
John miró sorprendido la supuesta llave grabada en el dorso de su mano. ¿Aquella cosita sería su camino de vuelta a casa? Examinó el misterioso y extraño símbolo con curiosidad, con un toque de cautela e incredulidad. ¿Cómo se suponía que esto lo ayudaría? Lo verás en un momento, mi pequeña Strand, dijo tía vagamente, con una misteriosa sonrisa dibujando su hermoso rostro. Solo debes saber que soy una mujer de palabra. Aunque todo esto sea involuntario, sigues siendo mi elegida, y regresarás con tus seres queridos a su debido tiempo. «Guau», pensó John ante todo lo que le habían contado, mirando su mano marcada mientras giraba la muñeca. No lo malinterpreten, está feliz y aliviado de que le hayan dicho que hay una manera de volver a su mundo natal, pero por lo que parece, ¿entonces nadie sabe qué causa esto? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Ruby, atrayendo nuevamente su atención a la situación que tenía frente a él. Parece que tendrá que pensar en ese pensamiento preocupante para más tarde, ahora no era realmente el mejor momento. Hay muchas teorías, oyó John decir a Meadow, mientras se acercaba para situarse detrás de Ruby, observando cómo el oficial herido terminaba de escribir lo que estuviera haciendo en la vieja laptop antes de incorporarse con dificultad con el pequeño libro en las manos. Pero lo único que sé con certeza es que este lugar está plagado de zombies. Así que todos desconocemos cómo empezó el apocalipsis zombie. Parece cierto, dijo John, con un par de teorías propias. Tenía mucho que extraer de su selección de material apocalíptico. ¿Tu experimento mental salió mal?, preguntó Sam, frotándose la barbilla. Así empezaron los muertos Remnants. Estaban experimentando con el cadáver de una momia antigua que encontraron en el desierto de Baco. O quizás hubo una mezcla de cepas mutadas en la producción de alimentos, sugirió Coco, como en World Gun. Oh, recuerdo esa película, era buena, pero los cómics eran mejores, dijo Neptune. No es un azul muy cómico, así que no lo sé, dijo Coco encogiéndose de hombros. Ni hablar, obviamente fue magia negra, claro, exclamó Nora con su habitual estilo, atrayendo las miradas de quienes la rodeaban. ¿Qué pasó en el país de las hadas? Esa es una caricatura, Nora, suspiró Ren. Eso no significa que no pueda suceder, Renny. John oyó algunas discusiones por el enlace, las voces de sus amigos resonaban en su cabeza. Aún le resultaba extraño poder oírlos, pero dada su situación actual y todo lo que había pasado hasta ahora, se alegró. Era reconfortante y lo hacía sentir menos solo en todo esto. Nunca estás solo, John, siempre estaremos aquí para ti, dijo Pira con seguridad, con su voz reconfortante como un bálsamo para él. Si pudiéramos, también habríamos estado contigo. Lo sé, Piguayar, gracias, respondió John con una sutil sonrisa de agradecimiento. Me alegra que estén aquí. Siempre John, sonrió Ruby. Te cuidaremos hasta que regreses a casa. La sonrisa de John se ensanchó al ver que sus amigos compartían los sentimientos de Ruby y Pira. Realmente tenía los mejores amigos. Sí, me lo estás diciendo, murmuró Ruby en respuesta a su declaración, antes de sacar un walkie-talkie que acababa de descubrir que tenía en su cinturón. ¿De dónde lo había sacado? Meadow se lo dio, respondió Black amablemente, tras haber estado atento a los alrededores de John mientras estaba absorto en la sorpresa al oír sus voces. No sé qué se decían, pero Ruby le dio el libro mientras se le pasaba la radio mientras tú estabas distraída. Así es como. John observó a Ruby manipular el dispositivo, probando su funcionamiento. Parece que ser observado tiene sus ventajas, tiene muchos más ojos y oídos para detectar cosas que podría pasar por alto. Te respaldamos, intrépido líder, prometió Nora. Oye, no te lo quites, la interrumpió Meadow. Por si acaso. Lo sé, le aseguró Ruby, volviendo a colocarse la radio en el cinturón. ¿Hay algo que puedas decirnos sobre el contenido de ese libro? ¿De verdad nos lleva a una salida? Bueno, solo hay una forma real de averiguarlo, dijo Meadow, acercando el pequeño libro a la pareja, mostrando su contenido. Si hay que creer lo que dice este libro, hay un pasadizo secreto aquí, señaló el dibujo a mano de la estatua de la diosa mientras le entregaba el libro a Ruby. Es la única pista que tenemos que podría llevarnos a salir de aquí. Eso es bueno, dijo Ruby mientras estudiaba una vez más el pequeño cuaderno, íntimamente consciente de John que estaba mirando por encima de su hombro mientras pasaba una página. ¿Medallones?, preguntó John con una mirada inquisitiva al ver el dibujo por primera vez. ¿Necesitamos medallones para abrir un pasadizo secreto? Y de 3 estatuas distintas se suponía que debían registrar toda la estación, llena de quién sabe cuántos zombies, en busca de estas cosas. ¿De quién fue esa brillante idea?
Nos hemos estado preguntando lo mismo, John, dijo Ren, con las manos cruzadas bajo la barbilla. No solo hay un pasadizo sospechosamente secreto en la comisaría, sino que la forma de abrirlo es igual de discreta. Aún no estamos seguros del motivo. Quizás, se usaba para emergencias como esta, dijo Velvet con cautela, cuando aún era un museo de arte, aunque probablemente no era tan secreto como ahora, y quien lo instaló probablemente era un rico inversor con un don para el teatro. En realidad, no es una mala teoría, Bum Bum, elogió Coco con una sonrisa, haciendo sonrojar al tímido conejo fauno. Definitivamente lo veo así, y después de que se vendió y necesitaba reformas, lo sellaron. Pero alguien probablemente pensó en no desperdiciarlo y usó los medallones como adornos en estatuas. Supongo que sí suena, probable, admitió Weiss, frunciendo el ceño antes de soltar un suspiro de cansancio. Quienes tienen demasiado dinero y poder pueden exigir las cosas más extravagantes. No me digas. La sonrisa burlona y la mirada mordaz que Jan lanzó hacia Weiss hicieron que la heredera de cabello blanco frunciera el ceño al luchador rubio. ¿Hay algo que quieras decir, Jan? Preguntó con un siseo, pero Jan solo miró la pantalla con inocencia, y su leve sonrisa se difuminó. Oh, no, no es nada, canturreó, irritando aún más al joven Shi. Eso parece. John escuchó la respuesta de Ruby y descubrió que ella tampoco parecía muy entusiasmada con lo que debían hacer. Antes de que pudieran seguir hablando, la lesión de Merow se hizo notar una vez más y provocó un doloroso gemido en el hombre sentado. Merow. Ruby se agachó preocupada por el oficial que sufría, mirando de reojo su mano ensangrentada que cubría su herida. Déjame echar un vistazo. No, la interrumpió Merow de inmediato, desestimando su preocupación. Oh, no, olvídate de mí. Puedo cuidar de mí misma. No seas tan terco, objetó John, preocupado. Al menos déjanos. Escucha. John interrumpió Merow con dureza, antes de adoptar un tono más suave. Ruby, sálvate, solo te retrasaré. Yo, creo que él sabe que no hay manera de ayudarlo, dijo Pira con tristeza, y muchos estuvieron de acuerdo. Lo han mordido, así que debe saber que tarde o temprano. Neptune se quedó en silencio, sin decir nada más, pero al final todos lo supieron, incluso John. John miró fijamente a Merow, a los ojos resueltos pero receptivos, y supo que no había ninguna posibilidad de que lo ayudaran. Por desesperado que fuera al final, John ya sabía que quería ayudar, para aliviar el dolor. Pero si esto era lo que Merow había elegido, entonces, Ruby, susurró John, poniéndole una mano reconfortante en el hombro, es lo que él quiere. Ruby debió de darse cuenta, y ya lo sabía, tan bien como él, de lo inútiles que serían sus esfuerzos. No discutió ni intentó ayudar al oficial herido, lo único que pudo hacer fue mirar con tristeza a Merow y asentir lenta y reticentemente. ¿De verdad no hay nada que se pueda hacer?, preguntó Ruby, abatida. Oh, Ruby, suspiró Weiss. No creo que haya. Bueno, ya no, pensó Tia distraídamente, tras haber observado los acontecimientos de este mundo. Si bien parece haber una cura, no había una forma razonable de conseguirla y salvar a Merow a tiempo. Lamentablemente, estaba incurable, pero ella no iba a mencionar nada de eso. Arruinaría la diversión. Merow parecía aliviado de que hubieran cedido y aceptado su decisión. Extendiendo la mano hacia atrás, sacó lo que parecía ser un cuchillo de combate con funda. Ahora, probablemente necesites esto, dijo, mientras extendía la mano para entregárselo a Ruby. Al principio se mostró reacia a tomarlo, pero pensando que eso tampoco era tema de discusión, decidió tomar el cuchillo ofrecido, agarrándolo por su base y lentamente lo tomó de la mano de Merow. Tú también. John miró por encima del hombro de Ruby, hacia la rubia alta que lo miraba confundida. Supongo que irás con Ruby, ¿verdad? Bueno, no sin un arma para defenderte, pero yo. Antes de que John pudiera decir mucho sobre esa declaración, Merow ya estaba en el proceso de desenganchar su propia funda de arma y entregársela a un desconcertado John Ark. Por fin, exclamó Nora. El líder intrépido por fin puede tener un arma. Nora no fue la única que sintió alivio ante la perspectiva de que John consiguiera un arma. Al principio estaban preocupados, pensando que iba a enfrentarse a una horda de zombies sin nada que lo protegiera salvo su propia aura, si acaso. No había forma de saber con certeza si los zombies de este mundo podían eludir el aura como a veces se mostraba, pero ahora, con un arma completa en la mano, era como si se les hubiera quitado un peso invisible de encima. Gracias a Dios, susurró Velvet, con una mano sobre su pecho. Ahora puede defenderse como es debido. Sí, pero,
Sam ladeó la cabeza. No creo haber visto nunca a Jon usar un arma. Siempre usaba solo su espada y su escudo. Tienes razón, coincidió Neptuno. Sabes usar un arma, ¿verdad, Jon? Claro que sí, intervino Ruby rápidamente, defendiendo a su amiga. Las armas son geniales, ¿a quien no le gustaría aprender a usar una? Pero no es obligatorio ni obligatorio en tu estilo de lucha preferido, interrumpió Blake, dándole su opinión antes de mirar la pantalla. ¿Sabes usar un arma, Jon? Pira se puso muy nerviosa, ya que todos parecían esperar la respuesta de Jon. Nunca se le ocurrió preguntarle a su compañero ni se ofreció a enseñarle si no lo hacía, y considerando su experiencia previa, bastante floja, con Crossea Morse, no estaba muy segura de si lo hacía. Bueno, Jon dejó vagar sus pensamientos mientras tomaba con cautela la funda del arma con la pistola dentro. No soy un taírade como algunos de ustedes, ni tengo tanta experiencia, pero sí sé usar un arma. Mira, sabía que Jon sabía cómo, que tan diferente podría ser comparado con una galería de tiro en esos carnavales. Oh, ¿qué? Ruby se quedó atónita, sorprendida por lo que acababa de oír. Y no era la única. No puedes hablar en serio, dijo Weiss con una expresión inexpresiva que reprimió un tic en el ojo. Dime que estás bromeando, Ark. El claro silbido y el uso de su apellido hicieron que Jon se sobresaltara al sentir que sus sentidos se activaban. Disculpa, ¿tú qué? Dispárame, maldijo, olvidando que podían escuchar cada uno de sus pensamientos. Oh, eso definitivamente se puede arreglar, Ark. La mirada que tenía podía congelar toda la pantalla holográfica con la intensidad con la que estaba concentrada en el cuerpo nervioso de Jon. Supuso que era bueno que estuvieran a años luz, literalmente. Jon oyó un gruñido bajo vibrando a través del enlace, pero lo ignoró y siguió adelante rápidamente mientras se ajustaba la funda al muslo. Miren, chicos, tranquilos, intentó tranquilizarlos. Seguro que aprenderé a usar un arma de verdad. Aprendo rápido. Él tiende a aprender y adaptarse bastante rápido a la mayoría de las cosas, dijo Pira vacilante en su defensa, y Velvet también se unió. Le enseñé algunas cosas sobre el polvo de luz dura y cómo usarlo, mencionó, ignorando por completo la mirada penetrante que Pira le dirigió. Parecía interesado y aprendió sus diversos usos bastante rápido. ¿En serio? Pira esbozó su sonrisa de práctica, que no llegó a sus ojos, con una voz educada pero que ocultaba algo más. No sabía que pasaran tiempo juntos. El rubor instantáneo que apareció en el rostro de la conejita hizo que la campeona pelirroja apretara la mandíbula, tratando de mantener su sonrisa educada y siempre presente. A veces nos reunimos cuando tenemos tiempo libre. La sonrisa tímida y el hecho de recoger un mechón de su cabello castaño solo hicieron que Pira se sintiera más molesta y amenazante. Hablamos, hacemos muchas cosas juntas, completamente solas. La mirada sutil y penetrante que Velvet le dirigió a Pira no pasó desapercibida para la actual campeona, quien entrecerró sus ojos esmeralda ante el evidente desafío de la chica, habitualmente tímida. No se trataba de un enamoramiento unilateral como el de Weiss, quien no estaba interesada. No, era algo que podía representar una amenaza real para ella. Una amenaza para su vida amorosa, por supuesto. Tendré que intensificar mis avances, pensaron las dos chicas no tan diferentes, que se miraron fijamente. Jaune lo va a pasar mal cuando regrese, le susurró Nora a Ren. Jon, sin saber de la situación que rodeaba su eventual regreso, asintió ante la creencia de Pira y Velvet en él mientras terminaba de asegurar su nueva arma a su persona. Y tengan cuidado los dos, les advirtió Mero, no cometan mi error. Si ven alguna de esas cosas, sin importar quiénes sean, no lo duden. Elimínenlas si pueden, o salgan corriendo. ¿Entendido? Sí. Lo conseguimos, respondió Jon, y Ruby asintió con tristeza. Bien, la herida sangrienta volvió a encenderse y se intensificó mientras Mero gemía de dolor mientras se inclinaba más hacia atrás en su asiento, tomando respiraciones rápidas pero profundas. Lo único que ambos podían hacer era observar el dolor que sufría Mero, ni podían aliviarlo ni él se lo permitía, así que observaban, lamentando la vida de un hombre que moría lentamente. Pobre Mero, dijo Ruby con tristeza, mientras todos los demás sentían lo mismo. Deberíamos irnos, Ruby. Jon fue el primero de los dos en apartar la mirada mientras empujaba el hombro de Ruby, llamando su atención. Sí, respondió ella, lanzándole una última mirada a Mero antes de girarse para encarar a Jon. Vamos a buscar esos medallones y encontrar la manera de salir de aquí. Jon no podría estar más de acuerdo mientras él y Ruby, dejando a Mero solo,
dieron un paso hacia un lado y cerca de la base de la estatua de la diosa que John notó que tenía 3 ranuras circulares vacías en el frente. Aquí deben ser donde van los medallones. John examinó la placa dorada, tratando de detectar cualquier mecanismo visible, pero no vio ni sintió nada. Claro, confirmó Ruby, sosteniendo el librito en la mano y pasando las páginas. El dibujo encaja. Ahora solo falta encontrar las 3 estatuas que los tienen, un león, un unicornio y otra estatua de una mujer. Ruby dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Pero por dónde empezamos? ¡Ay, ay! Ya sé dónde está la estatua del león, gritó Nora emocionada. ¿En serio? Jan, San y muchos otros preguntaron con incredulidad. ¿En serio? Al igual que John, quien intentó disimular la sorpresa en su rostro. Sí, quiero. Nora se sentía orgullosa mientras disfrutaba de las caras de asombro e incredulidad de todos a su alrededor. ¿En serio? ¿Qué harían sin ella? Lo vi cuando entraste a la estación, John. Está arriba, en el segundo piso, al fondo, junto a las escaleras. No te lo puedes perder. John se apartó unos pasos de la estatua de la diosa y miró hacia el piso superior desde donde se encontraba. No podía verlo bien desde donde estaba, pero decidió confiar en la palabra de Nora mientras pasaba junto a Ruby y subía las escaleras hacia el segundo piso. John, Ruby cuestionó sus movimientos repentinos mientras lo veía subir las escaleras. Creo que vi una de las estatuas de aquí arriba cuando entramos, explicó, a mitad de las escaleras. Solo quería ver si... Bueno, no lo sabrías, ¿ves? Te lo dije, dijo Nora, y en efecto lo había hecho. Sin haber llegado aún al segundo piso, John ya tenía una visión clara de lo que sin duda era la cabeza de la estatua del león que buscaban. Buen trabajo, Nora. Jeje, cuando quieras, líder intrépido. Tras llegar a lo alto de las escaleras y tener una vista mucho mejor de la estatua en cuestión, John se giró para encarar a Ruby, quien curiosamente bajaba las escaleras, con una gran sonrisa. La estatua del león está aquí arriba. Ruby parpadeó sorprendida al ver que la rubia ya había encontrado una de las estatuas. Sus pies la llevaron rápidamente por las escaleras mientras expresaba su incredulidad. ¿En serio? Sí, dijo John, mientras caminaba hacia la estatua del león con Ruby siguiéndolo rápidamente. Ahora que ambos estaban frente a uno de sus objetivos, inspeccionaron la figura en busca del medallón circular que buscaban, pero lo único que encontraron que podía indicar su ubicación y que coincidía con su forma real era el centro mismo del escudo que sostenía el león. El único problema, parecía estar sellado. ¿Qué? ¿Por qué demonios está cerrado?, preguntó Jan, molesto. ¿En serio? Si esas cosas estaban en estatuas, ¿por qué molestarse en ocultarlas también? Así que quizá nadie podría encontrarlos, reflexionó Blake con el ceño fruncido y una mano en la barbilla pensativa. Son necesarios para abrir el pasadizo secreto, pero si están ocultos, entonces nadie puede usarlo. Pero, ¿por qué?, reflexionó Weiss. Si la suposición inicial era que se usaba para emergencias antes de ser renovado y sellado, y a alguien se le ocurrió instalar los medallones dentro de algunas estatuas, ¿por qué ir tan lejos como para ocultarlos aún más? Si la preocupación era que nadie pudiera acceder al pasadizo, entonces simplemente deberían haber eliminado los medallones por completo. Esto no tiene ningún sentido. Y John estuvo totalmente de acuerdo. Era extraño, y sinceramente no era muy buena idea si el objetivo era mantener el pasadizo oculto. Ahora, ¿cómo abrir esta cosa? John bajó la mirada y notó lo que parecía ser un mecanismo de imagen de 3 ranuras que, al tocarlo, se desplazaba, cambiando a una imagen diferente. Esto me suena. El libro, se dieron cuenta ambos Rubes, y el que estaba al otro lado sacó el diario y lo miró, junto con los símbolos de la estatua. Tenemos que hacer coincidir los símbolos de estas páginas con los de aquí. Menos mal que Elliot encontró este libro, pensó Ruby con alivio, mientras le decía a John el nombre de las imágenes. De lo contrario, se habrían perdido y probablemente nunca habrían encontrado una salida más segura. Elliot es el verdadero héroe aquí, dijo San asintiendo. Después de que John hizo coincidir las imágenes de cada ranura que Ruby mencionó, un león, una hierba y un pájaro, algo se movió dentro del escudo y la tapa que estaba en el centro se giró y se abrió para revelar el medallón del león en todo su esplendor. Realmente había uno allí dentro, murmuró Coco. Esto demuestra aún más lo extraño que es todo esto, señaló Weiss. Llegar al extremo de tener una combinación específica para obtener el medallón es demasiado complejo. Algo más está ocurriendo aquí. Sin duda, coincidió Blake con los ojos entrecerrados, mucho más propenso a las conspiraciones. Si los medallones estaban escondidos dentro de la estación en lugar de simplemente ser retirados,
Eso da pie a especulaciones, del tipo que Blake considera, de naturaleza desagradable. Entonces, ¿qué crees que significa todo esto? Preguntó Ruby a su compañera con vacilación, mientras sus ojos plateados alternaban entre ellos y la pantalla con preocupación. Hay más que no estamos viendo, respondió Weiss. ¿Te refieres a algo más que zombies?, afirmó Sam, más que preguntar. Precisamente, John escuchó en silencio sus especulaciones mientras extendía la mano para agarrar el medallón. La idea de que hubiera algo más además de estar atrapado en medio de un apocalipsis zombie preocupaba al aspirante a caballero. Aún era demasiado pronto para respuestas definitivas, pero con suerte esta pequeña conspiración era solo eso, una conspiración, o al menos, no tenía ninguna conexión con la actual serie de acontecimientos. Había ya demasiado que afrontar. Es curioso que diga algo así. Justo cuando John agarró el medallón del león en su mano, su marca carmesí brilló con un rojo pulsante que pareció bañar toda su visión, y la pantalla holográfica se volvió negra. Los ojos de John se abrieron de golpe, sobresaltado, y dejó escapar un jadeo. ¿Qué pasó?, preguntó sobresaltado. Estaba justo frente a la estatua del león, recuperando un objeto, y ahora, nada. Todo a su alrededor estaba envuelto en oscuridad, un vacío hasta donde alcanzaba la vista. Chicos, preguntó con incertidumbre mientras miraba a su alrededor. Su voz resonó en el oscuro y siniestro espacio. Chicos, espeluznantes, hola, pero no hubo respuesta, solo el silencio del vacío. Esto no tenía sentido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Dónde demonios estaba ahora? ¿Acaso las diosas lo estaban haciendo otra vez? ¿Lo habían trasladado a un lugar completamente diferente y al azar otra vez? Uno de los 3 objetivos completado. Quedan 2 objetivos. John se sobresaltó de nuevo al ver aparecer de repente una especie de pantalla pequeña con palabras en negrita justo en el borde de su visión. No sabía qué hacer, y nunca había estado tan confundido como ahora. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sentía que realmente estaba perdiendo la cabeza. Objetivo final, regresar a tu mundo original. John miró fijamente la nueva notificación, que apareció con incredulidad y confusión, aún intentando comprender lo que veía. Aunque sin duda intentaba regresar a su mundo, no estaba seguro de que tenía que ver todo esto. Completa los objetivos, activa el sello. ¿El sello? ¿Qué? John hizo una pausa mientras releía las palabras y luego miró la marca en el dorso de su mano. ¿El sello? ¿No lo llamaba así la diosa? Y, espera, ¿que era esta cosa la responsable de que estuviera en ese lugar extraño? Lo último que recordaba era que brillaba y pulsaba antes de que todo se volviera rojo. Completa los objetivos. Activa el sello. La misma notificación apareció de nuevo, como confirmando sus sospechas. Pero, completa los objetivos, activa el sello. Apareció de nuevo, pero esta vez parece ocupar más espacio en su visión, prácticamente gritándole lo que quería que hiciera. Pero él, completa el objetivo. Vale, ya entiendo. Deja de bloquearme la vista, exclamó John furioso, intentando, sin éxito, borrar el texto inexistente de su vista. Pero esto no explica nada. Resopló molesto, frunciendo el ceño y sintiéndose como un tonto por hablarle a un texto flotante. ¿Por qué necesito alimentar esta cosa? Refiriéndose a la marca. ¿Y qué objetivos? ¿Qué tiene que ver todo esto con AAGH? Un dolor candente atravesó la mano derecha de John mientras agarraba firmemente su muñeca y observaba cómo su marca nuevamente brillaba con una llama pulsante que iluminaba la oscuridad circundante en un mar de luz carmesí. Alimenta el sello. Alimenta el sello, alimenta el sello, notificación tras notificación, todas resonando con el mismo mensaje, con su marca pulsando y brillando cada vez más. Esto era diferente a cuando apareció por primera vez, donde el dolor dolía pero se sentía moderado, insoportable pero no. Ahora, se sentía como si su alma estuviera en llamas. Completa los objetivos, activa el sello, alimenta el sello, alimenta el sello, alimenta el sello, detener, alimenta el sello. El sello, basta, el sello, sello. Haz que pare. Objetivo principal, encontrar una forma de llegar al subsuelo. Objetivo actual, encontrar 3 medallones. Recompensa, 1000 SP. Completa los objetivos. Alimenta el sello, o morir. Buena suerte, elegido.